finalizar y comentar un poquito el examen, pero vamos a avanzar un poco de la asignatura hoy. ¿Me ayuda con la luz, doctora, por favor? Como ustedes recordarán, hemos dicho desde la primera clase que en el caso de útero íbamos a dividir la patología uterina en cuello y cuerpo. Si bien es un órgano único, resulta que el útero anatómicamente tiene dos porciones, estructuralmente son diferentes, la función que cumplen estas dos porciones son diferentes y sobre todo la patología que experimentan estos dos segmentos del útero son diferentes. Ya conocemos las características del cuello, ya hemos hablado del cuello. Hoy nos toca hablar acerca del cuello, del cuerpo. El cuerpo uterino, como ustedes saben, es una región muscular, básicamente. Es músculo liso el que tiene su pared, que está recubierto por dentro por el endometrio y está revestido por fuera por una serosa. Ahí está. Tenemos internamente una mucosa que se llama endometrio, una muscular que es el miometrio, y por fuera una serosa dependiente del peritoneo que es el peri. ¿Sí? Estructuras que tienen también patologías diferentes. Recuerden, en el útero vamos a hablar de una cara anterior, hay una cara posterior, hay dos bordes laterales, están los bordes laterales, tenemos el fondo uterino, es más, tenemos una zona donde el borde se une con el fondo y se llama cuernos. Justamente es a nivel de los cuernos que emergen las trompas uterinas y se encuentra sostenido el ovario a través del ligamento útero. Bien. Vamos a comenzar el estudio de la patología del útero hablando del endometrio. Para eso tenemos que recordar el endometrio. Lo primero que tenemos que recordar sobre el endometrio es que es el principal órgano blanco, el principal tejido blanco de las hormonas ováricas. ¿A qué nos referimos como tejido blanco? Al sitio donde actúan las hormonas. Evidentemente tenemos receptores de estrógeno, bueno, las mujeres tienen receptores para estrógenos en distintas regiones del cuerpo. Hay receptores de progesterona en la región genital, en la región mamaria, que tienen funciones propias, pero el sitio donde ejercen sus actividades más importantes a nivel del endometrio. Y resulta que este endometrio no tiene una estructura constante durante el mes, sino que se va modificando, va cambiando de manera cíclica, lo que le ha valido el nombre de ciclo endometrial. El ciclo endometrial es una parte del ciclo menstrual, ¿no? Este endometrio, histológicamente, tiene dos porciones. Tiene una porción que está en contacto con el miometrio, que se llama la capa basal, que hace contacto con el músculo, y tiene una región más superficial que se llama la capa funcional. En la capa funcional, es más, podemos distinguir dos zonas: una zona profunda en contacto con la capa basal, que se llama esponjosa, y una zona mucho más superficial que está en contacto con la conectividad, que se llama capa baja. Decíamos, hay un ciclo endometrial, y estos cambios que acontecen en el ciclo endometrial se producen en la capa funcional, por eso el nombre. Voy a insistir en este tema, voy a retroceder un poquito a lo que ustedes tienen que recordar por lo que es fisiología en el segundo año, o de repente por lo que es ginecología en el noveno semestre. Hablaban del endometrio, hablaban de la histología, hablaban de la irrigación. Esto es necesario que lo recordemos, ¿sí? El útero es un órgano que recibe una buena vascularización que es capaz de penetrar, de atravesar el miometrio y atravesar también el endometrio para hacer llegar la sangre hasta las regiones más superficiales. Vamos a mencionar ya cuando hablemos de la patología del cuerpo uterino que uno de los signos más importantes de enfermedad uterina es justamente el sangrado, en virtud de esta rica vascularización. Aquí en el detalle, como desde la arteria uterina, vamos a ver que hay arterias que atraviesan la muscular, penetran y tratan de hacer llegar sangre hasta la región más superficial del cuerpo, ¿sí? Y obviamente cuando hay patología uterina vamos a ver que hay sangrado, ¿sí? Y hablamos de ciclo menstrual. El ciclo menstrual tiene varios componentes. Ustedes conocen sobre todo el ciclo hormonal, del que han hecho referencia en noveno semestre. Conocen el ciclo ovárico con sus dos fases, la fase proliferativa y la fase lútea. Y
también tienen que saber que en el endometrio hay tres fases. Una fase que se llama menstrual, una fase que se llama proliferativa y una fase que se llama secreto, que coordinan perfectamente entre sí, gracias a un control que se ejerce desde el propio hipotálamo, a través de la hipófisis y por medio de los ovarios. Ustedes lo conocen como el eje hipotálamo-hipófisis. Desde el hipotálamo se libera una hormona que se llama justamente hormona liberadora de gonadotrofinas, GnRH, que llega hasta la hipófisis anterior y de allá estimula la liberación de dos hormonas, la FSH y la LH. ¿Cuál es la función de estas? Básicamente, la función más importante de la FSH, como su nombre indica, es estimular el desarrollo de los folículos. ¿Qué folículos? Los que se encuentran en la superficie del ovario. Desde el nacimiento, es más, desde la etapa prenatal, en la superficie del ovario están presentes folículos, que de repente, estos folículos primordiales con los que nace la niña, se van a transformar en folículos primarios cuando llega el momento de la pubertad. Y en la pubertad, entre 8 y 10 folículos, dicen unos autores, otros dicen de 10 a 12 folículos, son reclutados para reiniciar el proceso de la meiosis que se lleva a cabo en su interior. Pero uno es el elegido, uno es el escogido, y se pasa a llamar folículo dominante. Se reinicia la primera división meiótica, quedó en fase de latencia, en profase de primera división meiótica. Se reinicia, pero por fuera también hay cambios, las células se multiplican, hay más células foliculares, ahora pasa a llamarse folículo secundario, y casi llegando al día 14 del ciclo, cuando estamos a la mitad del ciclo menstrual, tenemos el folículo terciario, el folículo maduro, folículo de grano. Para fines didácticos solamente nos enseñaron, por si acaso, didácticamente, que el primer día del ciclo menstrual es el primer día de sangrado, ¿no? El último día del ciclo menstrual es el día que está antes del sangrado, y así les enseñamos a los pacientes, pero fisiológicamente las cosas van a ver que no coinciden. Bien, ¿qué producen las células foliculares? Desde la superficie del ovario, estas células foliculares producen estrógenos. Vamos a ver entonces que a medida que el folículo crece, el folículo desarrolla, los estrógenos van aumentando su nivel plasmático por estimulación de la hormona estimulante de los folículos. El folículo crece, las células foliculares producen estrógenos. Llegando poco antes del día 14, horas antes de que se cumpla el día 14, se produce el máximo nivel del estrógeno, el punto máximo de la secreción de estrógenos, el nivel más alto del estrógeno de todo el mes. Este pico del estrógeno hace lo que en fisiología ustedes conocen como retroalimentación positiva. Normalmente nos manejamos por retroalimentación negativa, ¿no es cierto? Más por menos, menos por más. Pero el día 14, el pico del estrógeno genera un pico de la LH por retroalimentación positiva. Y este pico del LH es el responsable del estallido del folículo de grano, liberando el ovocito secundario, que está en segunda división meiótica. Se produce la óvula. No es un óvulo, ustedes ya saben por fisiología, no es un óvulo, es el ovocito secundario. Es un ovocito que está en división meiótica. Todavía no se ha vuelto óvulo, pero ya está liberado. Ahora bien, ¿qué ocurre? Las células foliculares ahora se transforman en células luteínas. Ahora ya no secretan solamente estrógenos, sino va a hacer su aparición la progesterona. Aparece la progesterona. Mientras que el pico del LH se producía el día 14, la progesterona aparece recién a partir del día 14 y va subiendo su producción a medida que se va desarrollando el cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo alcanza su máximo tamaño, su máximo desarrollo aproximadamente el día 21 del ciclo, donde vamos a encontrar coincidentemente el pico de la progesterona. Si no se produce un embarazo, el cuerpo amarillo comienza a involucionar, envejece, se hace más pequeño y finalmente se atrofia, dando lugar a lo que se llama el cuerpo blanco o el corpus albicans. Y ahora todo tiene que comenzar.
Pero estos cambios que acontecen en los niveles hormonales, estos cambios que suceden en la superficie del ovario, van a repercutir en el endometrio. Hemos dicho, el endometrio va a pasar por fases. Resulta que mientras los estrógenos van elevándose, el endometrio que había caído antes comienza a crecer, va aumentando el espesor, la capa funcional se va regenerando. A esta primera fase, vamos a llamar fase proliferativa de crecimiento. ¿Quién determina la fase proliferativa? Los estrógenos. A más estrógeno, más crecimiento. Pero una vez de que hace su aparición la progesterona, el endometrio ya deja de crecer, ahí se queda. Ahora se transforma. ¿En qué se va a transformar? En un endometrio rico en actividad glandular. Se va a llamar ahora endometrio secreto. Aparece la fase secreto. Entonces hay una pregunta en el examen, es que no leen muy bien, vamos a ver por qué. Que dice, ¿cuándo se produce el máximo de la fase proliferativa? ¿Día? ¿Cuándo se produce el máximo de la fase secretora? ¿Día? Ahora retrocedamos un poquito más. ¿Cuál es el objetivo del ciclo menstrual? ¿Por qué? La razón de ser del ciclo menstrual. La razón de ser del ciclo menstrual es preparar el organismo de la mujer para un eventual embarazo. Y lo que estamos viendo que ocurre a nivel endometrial es prepararse para recibir al producto de la fecundación. Porque justamente el día 14 se había producido la ovulación. El día 15 más o menos se va a producir la fecundación. Y el momento importante que viene después de esto va a ser la implantación. Y la implantación significa la llegada de la blástula, que ya es blástula en este momento, a la superficie del endometrio para que se siembre, para que se aplane. Entonces tenemos que el endometrio está en las mejores condiciones. Es un hotel 5 estrellas que le da la bienvenida a la blástula, dándole las mejores condiciones de nutrición para que esa blástula pueda unirse, fusionarse con el organismo materno. Si no se produce un embarazo, ya saben, los niveles de estrógeno y progesterona van a caer porque está involucionando el cuerpo lúteo, y eso va a hacer que el endometrio ya no se pueda sostener, que comience a envejecer, que comience a desmoronarse, a derrumbarse. Y eso va a determinar ¿qué? Sangrado. Y ahí nosotros tenemos la menstruación. ¿Qué es la menstruación? Es el sangrado que se produce, el sangrado de origen uterino que se produce de manera significando que todo lo que se ha preparado durante el mes ha fracasado. Y ahora nos va a tocar comenzar de... Por eso cuando a mis alumnos de gineco les pregunto, ¿cuáles son las fases del ciclo endometrial? Ellos me dicen, hay una fase proliferativa primero, hay una fase secretora después, y hay una fase menstrual que viene a... Aunque didácticamente sabemos que ya vamos a sangrado, pero ya está menstrual, eso más bien debería serlo. ¿Sí? Diapositiva repetida, vale por preguntas, ¿cierto? Quienes puedan interpretar este esquema con el anterior, fácilmente pueden entender cómo funciona el tema del ciclo menstrual. Y lo necesitamos recordar. Los que hicieron la evaluación diagnóstica recordarán que habían preguntas de ciclo menstrual, porque necesitamos entender cómo funciona normalmente para entender la patología del endometrio. Necesitamos entender cómo funciona el organismo de la mujer para evitar un embarazo, para prevenir un embarazo. ¿Cómo actúan los anticonceptivos? ¿Cómo actúa el famoso implante? ¿Qué hace la T de cobre? Si nosotros entendemos toda esta fisiología, vamos a poder evitar que se produzca la fecundación. Eso se llama anticoncepción. Entonces, esta partecita, por favor, para los que no repasaron, para los que ya se olvidaron, hay que volver a leer. Necesitamos conocer el ciclo menstrual, necesitamos conocer lo que es el ciclo endometrial para poder entender la patología del... ¿Sí? Veamos, aquí está la parte técnica, pero veamos. Este es un endometrio en fase proliferativa. O sea, este es mi endometrio, y es algo interesante. Miren, el útero tiene 3 capas. No es como el resto de las vísceras huecas. ¿Cuántas capas tiene una víscera hueca normalmente?
¿Se acuerdan? Hay mucosa, submucosa, muscular y serosa. ¿Se acuerdan? En el intestino, en el estómago, en la vesícula, en el uréter. Mucosa, submucosa, muscular y serosa. Esta es una lista revuelta, pero tiene serosa, muscular y mucosa. No hay submucosa dividida. Estamos viendo el endometrio de aquí para arriba y de aquí para abajo es mío. Y vemos aquí las características de un endometrio que está creciendo, está siendo estimulado por vascularidad. ¿Quién es responsable de la vascularidad? El estrógeno. Veamos, el día 14 ha sucedido, aparece la progesterona y miren cómo ha cambiado el aspecto del endometrio. Miren estas son las glándulas endometriales. Hay una intensa actividad, por eso se llama fase secreta. Si no hay embarazo, se viene la fase menstrual, es decir, se derrumba. Miren cómo se está desmoronando el endometrio y a raíz de eso se produce un sangrado controlado, es un sangrado fisiológico, ¿cierto? Por las características de la duración, de la cantidad de sangre que se pierde, es un sangrado fisiológico. Bien, recordado, no olvidado, ¿cierto? Sí, en la evaluación diagnóstica, bueno, muy pocos de ustedes han hecho, pero los que hicieron en el grupo A estaban conscientes de esto y saben que lo que se les viene. Se les vienen pues preguntas de fisiología, también hay que preguntar. Para poder entender la patología necesitamos conocer la estructura normal y la función. ¿Sí? La patología del útero. ¿Cuál es la patología del útero? El útero tiene una patología benigna y una patología maligna. La patología benigna es de naturaleza inflamatoria y es de tumoral benigna. Veamos primero la patología inflamatoria. La inflamación de la mucosa uterina se llama endometritis. No me confundan con otro término que en gineco uno lo estudia, que es la endometriosis. Varios exámenes que ponen como si fuese lo mismo. Endometriosis es otra cosa. Endometriosis se refiere a la presencia de tejido endometrial funcional fuera de la cavidad endometrial. ¿Por qué decimos funcional? Si no me ponen funcional, no sirve. Tiene que ser tejido endometrial funcional. ¿Por qué? Porque está experimentando los mismos cambios que tiene el endometrio dentro del útero. Es decir, los focos de endometriosis tienen fase proliferativa, fase secretora, fase menstrual. Por eso las pacientes que tienen problema de endometriosis van a quejarse de algo que es bien interesante. Se van a quejar de dolor intenso durante la fase, sobre todo en la fase. Bueno, volvamos. Endometritis es inflamación. Ahora, la inflamación es un estadio intermedio. Resulta que el útero tiene un mecanismo de defensa que es muy interesante. Se desmorona, se cae. Entonces los procesos infecciosos no suelen ser muy agresivos a nivel endometrial, porque el útero se va a defender normalmente, como cayéndose, desmoronándose, arrastrando consigo todo el proceso inflamatorio. Entonces tienen que acontecer situaciones bastante propias para que se produzca endometritis. Como por ejemplo, hablar de que es un estado intermedio de infecciones ascendentes. Esas infecciones vaginales que hemos estudiado, algunos, están subiendo, están ganando terreno. ¿Y dónde están yendo? Hacia las drogas. Es un estadio intermedio, ¿cierto? Por eso se los relaciona también con enfermedad pélvica inflamatoria, que es un tema que ustedes ya han estudiado en gineco 1, ¿cierto? La enfermedad pélvica inflamatoria. Pues los pacientes que tienen este cuadro de enfermedad pélvica inflamatoria han desarrollado también endometritis, porque es un paso previo en la mayor parte de los casos, ¿sí? ¿Cuáles son algunas de las causas y de los factores de riesgo? Primero, vamos a dar el ejemplo de la famosa T de cobre, el dispositivo de cobre. La T de cobre. ¿Qué es la T de cobre? Es un dispositivo que algunas mujeres se colocan con la intención de evitar un embarazo. ¿Y qué provoca allá, siendo un cuerpo extraño? Una respuesta del organismo frente a un agente agresor. ¿Qué se llama la respuesta de un organismo frente a un agente agresor? Inflamación. ¿Cierto? Donde sea, ellos hablan de inflamación en cualquier lugar, es una respuesta del organismo frente a un agente agresor. ¿Cuál es el agente agresor? El cuerpo extraño, la T de cobre. Pero en condiciones normales este dispositivo es estéril, no tiene bacterias. Por eso es que se habla de una inflamación aséptica. Inflamación sin infección. Y así actúa la T de cobre.
Ya vamos a estudiar más adelante cuando hablemos de anticoncepción. La T de cobre tiene como mecanismo de acción provocar un proceso inflamatorio en la célula, el cual los espermatozoides no pueden atravesar. Son destruidos. Hay inflamación. El espermatozoide que esté pasando por el endometrio va a ser destruido por el propio proceso. Pero es un cuerpo extraño. Ahora, infecciones ascendentes. ¿Se acuerdan de la clamidia? ¿Se acuerdan de la neisseria que hemos dicho viven en el endocervix? Provocan endocervicitis cuando llegan al cuerpo. Provocan endocervicitis. No provocan vaginitis, provocan. Pues esas bacterias van migrando. Algunas, otras de vagina también pueden migrar y van a ser causa de procesos inflamatorios sépticos, de bacterias. ¿Sí? Todo aquello que determine el riesgo de la llegada de gérmenes desde afuera hacia la cavidad es considerado predisponente para endometritis. La T de cobre es un peligro ahí constante. Por eso la recomendación cuando nosotros colocamos T de cobre, le decimos algo a la pareja, ni siquiera a la paciente, a los dos decimos, cuídense, mantengan una relación monógama, porque ese dispositivo puede actuar como un agente más adelante que facilita, que predispone, que es de riesgo para una endometritis. Es la condición. Por eso muchos colegas también no quieren colocar T de cobre a mujer que no ha tenido hijos. Dicen, de repente se le va a complicar. A la que ya tenía 3, 4 años, ya tranquilos, ya tuvo descendencia. Vamos a ver qué es lo que pasa. Bien, toda maniobra que se realice dentro de la cavidad uterina, sea con cual fin que sea, puede provocar endometritis. Tomar una biopsia, hacer un legrado, ya sea espontáneo, para resolver un aborto espontáneo, o provocado, peor todavía, puede predisponer a la endometritis. La histerosalpingografía, ustedes saben, la histerosalpingografía es una radiografía con contraste. ¿Y dónde se inyecta el contraste? A la cavidad uterina. Y podemos llevar gérmenes desde el exterior hacia él. La cervicitis, hemos hablado de neisseria, de clamidia, pueden provocar. Las enfermedades de transmisión sexual. Y algo muy importante, restos de la concepción. ¿Se acuerdan de aborto? Cuando estudiaron aborto, cuando el aborto se va a complicar con infección, lo primero que se infecta son los restos, es tejido hospitalizado, tejido muerto. Pero más adelante, ¿cuál es el siguiente nivel? El endometrio. Y si no se toma en cuenta esta endometritis inicial, pasa a una endomiometritis, pasa a una salpingitis, llega a una peritonitis, llega a una sepsis. Esa es la secuencia. ¿Sabes? Vemos. Así se ve el endometrio con una inflamación. Recuerden, acá tenemos un mecanismo de defensa importante. Acá hay tapón, un tapón, se llama tapón cervical justamente, que está producido por las glándulas endocervicales. Y este tapón no deja entrar microorganismos. Es más, cuando la mujer no está fértil, y acuérdense, del ciclo cervical, está otro componente del ciclo menstrual, el ciclo cervical. Saben ustedes que la mayor parte del mes, este tapón evita la entrada de bacterias, pero también de espermatozoides. Solamente cuando el moco se transforma durante el periodo fértil es que los espermatozoides pueden migrar. El resto del mes los espermatozoides no ingresan a la cavidad uterina, se quedan y fallecen en el fondo del saco posterior donde fueron depositados normalmente. Entonces ahí van a fallecer por la agresividad de la vagina, por el pH, por la flora microbiana vaginal. Los espermatozoides son destruidos. Cuando la mujer está fértil, más de unos espermatozoides escapan al moco cervical, que es la vía de transporte hacia la cavidad. Decíamos, los restos es muy importante aquí. Esta es una ecografía donde podemos ver acá restos. Esto es un aborto incompleto. Esos restos son los que se infectan inicialmente y luego van a dar un cuadro de endometritis. Entonces, ¿cuál es la clínica de la endometritis? Pues al inicio, la endometritis es asintomática. No hay síntomas. Por eso evoluciona, por eso no se presta atención. Está bien, sí, está bien. Pero luego, ¿qué va a aparecer? Va a aparecer malestar general, va a aparecer dolor en el abdomen inferior, va a aparecer flujo fétido, sangrado anormal,
va a aparecer fiebre posiblemente. Si hacemos un estudio de sangre, vamos a encontrar leucocitosis con neutrofilia, un compromiso del estado renal. Esto va a empeorar. Al principio es asintomática, tendremos sangrados anormales, flujos anormales, podrá evolucionar, y hemos dicho, la enfermedad crónica inflamatoria con toda la clínica que tiene enfermedad crónica inflamatoria. Podrá después dejar como secuela un dolor pélvico crónico, evolucionar a la formación de abscesos. ¿Dónde? En las trompas, en los ovarios. Y finalmente, con el compromiso de las trompas, puede haber cuadro de esterilidad. ¿Sí? Pues siempre pensemos que es una endometritis. Rara vez es primaria, generalmente es una endometritis secundaria. Entonces, para hacer diagnóstico, tenemos la clínica, siempre la clínica, primero la clínica, una buena historia clínica. Señora, ¿usted ha realizado alguna maniobra en la origen genital? No la juzgamos, no la criticamos, nosotros queremos curarla. ¿Se ha sometido a algún procedimiento de repente irregular? Sí, yo no quería embarazarme, me dice, no, me tomaron una biopsia porque me dijeron que tengo un problema. Tenía antecedentes de flujos genitales frecuentes, de repetición, y no iba al médico. Una buena historia clínica. En el examen físico, ¿qué vamos a encontrar? Dolor, flujos anormales, ¿cierto? El laboratorio nos va a mostrar leucocitosis. Podremos pedir cultivos para identificar qué microorganismos están. Ya han visto la imagen de la ecografía, que es bastante elocuente, para orientarnos hacia la. A veces habrá que pedir biopsias. ¿Cuándo? Cuando este proceso no evoluciona de manera favorable. Cuando nosotros vamos a sospechar de que no es solo una endometritis, sino hay algo más. Hay algo más. Ya vamos a estudiar, el cáncer endometrial es un cáncer que afecta a mujeres mayores generalmente, pero también aparecen jóvenes con cáncer endometrial. Y hay que descartar también patología maligna. ¿Sí? Y aquí estamos diagnósticos diferenciales, ¿verdad? Problemas relacionados al embarazo, la famosa mola, cáncer, tumores que producen estrógenos, ¿no? Miomas. El dispositivo, hemos sacado hace 3 semanas, una T de cobre que tenía 18 años. ¿Saben cuánto debe de estar la T de cobre? La recomendación inicial es 5 años. Han ampliado a 10, sí, a los 10 años, sí, ya tienen ya. Pueden. Pero 18 años ese dio olvidado ya por la razón. Entonces, en el diagnóstico tratemos de identificar el microorganismo responsable, es importante, para que a partir de la identificación del germen nosotros sepamos qué terapia con antibióticos vamos a realizar, ¿cierto? Si es necesario, recurriremos a la biopsia de germen. Y en el manejo, ¿qué hacemos? Descartar ITS o tratar ITS si se confirma, ¿cierto? Si nosotros tenemos la T de cobre, de repente nos corresponde retirar la T de cobre. Si está infectada, se ha infectado, pues hay que sacarlo, ¿cierto? Reposo pélvico, evitar las relaciones sexuales en llamas, esto es importante. Entraremos con antibioterapia de amplio espectro inicialmente, esta es una tetraciklina, ahora que nos va a tratar el cuadro mientras nos sale los resultados del cultivo y aquí. Y así manejamos el problema. Y ahora vamos a los pólipos. ¿Se acuerdan? Habíamos hablado de pólipos en el cuello uterino y les habíamos dado el nombre de pólipos endocervicales. Ya sabemos que no hay pólipos exocervicales. Los pólipos endocervicales son tumoraciones que nacen de la mucosa endocervical. Ahora, ¿qué son los pólipos endometriales? Son tumores benignos originados en la mucosa endometrial. Tienen endometrio, ¿cierto? Tienen endometrio, pero solamente comprometen la mucosa. Están vascularizados, ¿cierto? Pueden ser sésiles, o sea, de una base de implantación ancha, o sea, pueden ser pediculados, ¿no? La mayor parte son benignos, pero siempre hay que descartar un cuadro de malignidad. Suelen presentarse alrededor de la menopausia. Al principio son asintomáticos, pero pueden dar sangrados. ¿Y por qué sangran? Porque la porción más distal sufre un tema de isquemia y luego por eso sangran.
porque ese punto más alto ya no llega sangre hasta allá. Hemos visto, las arterias llegan hasta el endometrio, pero si hay tumor más, hasta allá no va a llegar. Entonces esa porción más distal se van a cruzar por isquemia y desde ese punto van a comenzar a presentar. ¿Por qué crecen? Los tumores son proliferaciones celulares. ¿Y quién provoca proliferación en el endometrio? Los estrógenos. Entonces hay estimulación de estrógenos. De algún lugar hay un desequilibrio que se está produciendo estrógenos contra progesterona. O hay exceso de la producción de estrógenos o no hay una buena secreción de progesterona. Algo está pasando y nos corresponde ir identificando la causa. Algo. Por ejemplo, paciente obesa. Tiene que ver la obesidad aquí. A nivel periférico, los andrógenos secretados en las suprarrenales se transforman en estrógenos. Comienzan a circular estrógenos a los cuales no puede compensar, no puede antagonizar la progesterona de origen. Esta mujer con sobrepeso entra en un estado de hiperestrogenismo que puede dar como consecuencia un pólipo, por ejemplo. ¿Sí? Ahora, aquí se menciona hipertensión del tamoxifeno. El tamoxifeno, ¿qué es el tamoxifeno? El tamoxifeno es un fármaco que se utiliza en el tratamiento de cáncer de mama. Muchos tumores de mama son estrógeno dependientes. Y el tamoxifeno tiene un comportamiento bien especial. El tamoxifeno se comporta como un bloqueador de los receptores estrogénicos en mama. Pero en endometrio es un facilitador de la estrogenia. Entonces ustedes van a escuchar mujeres que están haciendo tratamiento de cáncer de mama, permanentemente van a hacerse control de su endometrio. ¿Por qué? Porque no quieren que ese endometrio comience a crecer de origen a pólipos o problemas mayores que los. ¿Sí? Se habla de la terapia de reemplazo humano, mucho se habla de la terapia de reemplazo humano. En el último congreso, ha habido este fin de semana un congreso de climaterio y menopausia, y pues se ha dado mucha importancia al reemplazo hormonal. De verdad que los estrógenos, está comprobado, mejoran la calidad de vida de la mujer en la posmenopausia. Mejoran, no solamente con beneficios a corto plazo, como es el tema de resolver los bochornos, los calores, las alteraciones de los del estado emocional, va más allá, mejoran la salud del aparato urogenital, mejoran el tema del metabolismo lipídico, el riesgo de patología cardíaca, mejoran el tema de osteoporosis, mejoran el tema de la sarcopenia, etcétera, etcétera. Mejoran la calidad de vida, pero hay que tener mucho cuidado cuando se utilizan estrógenos, sobre todo cuando hay útero. Siempre debemos compensar con lo que es progesteronas. ¿Sí? A la única mujer a la que le podemos dar solo estrógenos puros, eso les han enseñado en muy poco, ¿se acuerdan? Esa es la mujer que ha sido esterectomía. Si la mujer tiene útero, siempre tenemos que dar en diferentes esquemas, por diferentes vías, pero hay que compensar estrógenos, ¿sí? Porque es así se ve un pólipo, ¿ven? Si ustedes revisan láminas atrás, es endometrio proliferativo. Si ustedes van a mandar la biopsia, lo que han obtenido ya sea por regrado o por histerectomía, es endometrio proliferativo, nada más que endometrio proliferativo. Ahí está, repetimos, son tumoraciones pediculadas o sensibles, contienen estroma, glándulas, tejido fibroso, ¿sí? Y a veces son únicos, la mayor parte son múltiples, y cuando son múltiples se llama polimposis endometrial. ¿Sí? La edad, hemos dicho, es importante. Se presentan mujeres premenopáusicas, bastante frecuente, ¿cierto? Pueden sufrir transformación maligna, o pueden, que es lo más frecuente, coexistir con cáncer de endometrio. Porque como vamos a ver la próxima semana, el cáncer de endometrio tiene una alta relación con hiperestrogenismo. Factores de riesgo: uso de estrógenos no comen. Los estrógenos no comen. Al principio son asintomáticos, ya sabemos, son un hallazgo muchas veces, pero cuando dan sintomatología, ¿qué van a dar? Sangrados menstruales abundantes,
sangrados intermenstruales. El primero se llama menorragias. Cuando hay un sangrado menstrual abundante se solía llamar menorragia. Se solía porque ahora han cambiado un poquito la nomenclatura, pero sangrados intermenstruales que no tienen relación con la menstruación se llaman metrorragias. Sangrados después de la menopausia o alrededor de la menopausia. ¿Con qué vamos a hacer diagnóstico diferencial? Bueno, ya conocemos pólipo, hay que diferenciarlo del pólipo, pero hay que diferenciarlo del cáncer o de los miomas submucosos, sobre todo, ¿no es cierto? O de restos que también provocan sangrados. Uno está más la T de color, ¿no es cierto? ¿Qué hacemos? ¿Qué pedimos la ecografía? Nos va a ayudar un montón la ecografía, ¿sí? Dudamos, queremos confirmar, queremos descartar una biopsia bien realizada, ¿cierto? Y se puede hacer histeroscopía. Histeroscopía es esto, ver la cavidad uterina, ¿cierto? O también se puede hacer, pero las mujeres que tienen pólipos tienen que hacer seguimiento porque hay el riesgo de que desarrollen cáncer de útero más adelante, ¿cierto? Ahí está un pólipo, listo con histeroscopia. La ecografía, ¿ven? Qué fácil es diagnosticar. Histología. El tratamiento, pues es sacarlo. Se lo puede sacar ya sea por un legrado o directamente se puede hacer también histerectomía. Si la mujer ya tiene la pared satisfecha, no hay razón para conservar ese legrado, más si está con estos pólipos que son causa de sangrado. Bien, otro cuadro que nos interesa. Habíamos visto algo interesante en la anatomía del útero y les había recalcado. El útero tiene solamente 3 capas: mucosa, muscular y serosa. No tiene submucosa. Es el único órgano hueco, la única víscera hueca que no tiene submucosa. Y por eso es que vamos a ver este cuadro que se llama adenomiosis. ¿Qué es la adenomiosis? La adenomiosis es la presencia de tejido endometrial en el espesor del miometrio. Endometrio en el miometrio. Eso se llama adenomiosis. Antiguamente, hasta el 80, 90, le decían endometriosis interna. Y a la que nosotros conocemos como endometriosis actualmente le decían endometriosis externa. Entonces hay una endometriosis interna llamada adenomiosis y una endometriosis externa. Ahora ya se cambió, ahora esta es adenomiosis y la otra se llama endometriosis, ¿sí? Entonces el endometrio crece en profundidad, penetra hacia el miometrio, ¿sí? Ese endometrio basal que está en contacto con el músculo, ¿se acuerdan? Ese es el que penetra hacia el miometrio. Y nos da estas imágenes, vean, este es un útero normal, aquí está la muscular, y vean, este es un útero con adenomiosis. Y como el endometrio pues es tejido blanco de las hormonas estrogénicas, de las hormonas de la progesterona, también van a sufrir. Histológicamente, como veíamos, esto es músculo, si se acuerdan las imágenes, esto es músculo, y dentro del músculo vemos glándulas endometriales. Ahora, se habla de grados de la adenomiosis, dependiendo de la profundidad a la que ha llegado el endometrio. Por ejemplo, el grado 1 es cuando no alcanza el tercio medio del grado 2, sí ha alcanzado el tercio medio, y grado 3, todo el espesor del miometrio está comprometido. Su incidencia es muy variable, varía mucho de acuerdo a las regiones, pero, dato importante, puede coexistir con otras patologías uterinas. La mayor parte de las histerectomías que se realizan, ya vamos a ver desde un par de semanas, por hematosis uterina. La mayor parte de los úteros que se tienen que extirpar son por tumor benigno, por hematosis uterina, y le siguen frecuencia los prolapsos genitales. Pero esa es otra histerectomía vaginal. En los casos de extirpación uterina siempre se manda a patología. Toda pieza que se obtiene del cuerpo tiene que ir a patología, estudios de patología. Y cuando mandamos esas piezas, nos reportan mioma y nos dice es un mioma, es un mucoso que mide tanto por tanto en cada. Y también nos dice se encuentran focos de adenomiosis.
porque pueden coexistir, en un 70% de los casos, pueden coexistir con la miomatosis. No son cuadros únicos, ¿sí? La edad en la que se presentan es mujeres relativamente jóvenes, ¿no? Que tratamos de explicar cómo es que llegan el endometrio. Se habla de microtraumas, que en algún momento hubiesen roto esa barrera, esa unión, todo lo que está endometrio y miometrio. Tiene que ver la paridad, tienen que ver otras enfermedades asociadas. Y se han planteado teorías, se habla de teorías sobre cómo es que el endometrio llega hasta el miometrio. El traumatismo, hemos dicho eso, es una posibilidad, microtraumas. En un parto, en varios partos que se repiten, podría sembrarse. Algunos hablan de herencia, hijas de mujeres con adenomiosis y desorden adenomiosis. El componente hormonal está presente. Y alguna vez se ha planteado también el tema viral. Estrógenos, transmisión viral, no está confirmado. Lo que sí vemos es que el endometrio puede estar localizado de manera difusa, de manera focalizada. Al principio son asintomáticos, ¿sí? Y cuando da síntomas, ¿cuál es la sintomatología de la adenomiosis? Sangrado. Es un útero que crece y es un útero que duele. Entonces, si hay sangrado, si hay aumento de volumen uterino, si hay dolor, nosotros vamos a pensar primero en miomas. Primero vamos a por la frecuencia. Pero también tenemos que pensar en adenomiosis. ¿Cuál es la diferencia? Al tocarlo. Cuando uno toca el mioma es duro, salvo que tenga sus problemas de degeneración, que usted, generalmente los focos de adenomiosis hacen que la pared uterina sea más grande. Pero muchas veces las ecografías, la clínica nos confunde y hemos entrado a operar miomas y hemos sacado úteros con adenomiosis. ¿Sí? Por eso la importancia de la patología. Puede haber dispareunia, puede haber dolor pélvico crónico, puede haber sangres abundantes y hay una asociación importante con los miomas. ¿Sí? Ahí está, ¿ven? Hay aumento de volumen uterino. Nosotros vemos una mujer con estas características, pero tiene miomas. Es más, hasta el médico general que nos está mandando a la paciente para decir, tengo una paciente con miomas para ginecología. Diagnósticos diferenciales. Todo lo que sangra. Sangran los pólipos endometriales, sangran los miomas, sangra la hiperplasia que vamos a ver, todo lo que provoca sangrado tiene que realizar diagnóstico. Hay que llegar al diagnóstico. No es bueno decir, está sangrando, sí, está cerca la menopausia, es la menopausia, no. Si hay sangrado, tiene que investigarse por qué está sangrando normalmente sangre. No es normal que sangre. Más allá del flujo menstrual, no es normal. No es normal que sangre fuera de la menstruación, algo está pasando. Y hay que ir buscando diagnósticos. Y aquí nos ayuda bastante. Ahí está la patología, ahí está la patología, lo que hace lo mostramos. Endometrio en el espesor del mioma. Está el endometrio normal, endometrios, islas de endometrio en el mioma. Coexiste con los miomas, es interesante esa coexistencia con los miomas. Ahí vemos. Esta es una estereosalpingografía, por cierto, que les decía la estereosalpingografía. La ecografía es quizá el método que más nos va a ayudar. ¿Qué nos va a mostrar la ecografía? Zonas anecogénicas en el espesor del, como si fuesen quistes. ¿Quieren ver cómo se ven así? ¿Qué facilito es con la ecografía? Estos islotes parecen quistecitos. En el miometrio corresponden a focos de endometriosis. Ahí tenemos las análisis, factores tumorales, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento? Si la mujer está muy cerquita a la menopausia, ¿ya? Podríamos intentar un tratamiento conservador. ¿Por qué? Porque una vez de que cese la actividad hormonal, los focos de adenomiosis van a dejar de tener actividad. O sea, este cuadro se resuelve cuando la mujer llega a la menopausia. Ya no va a haber más estimulación en este caso. Pero si la mujer se queja de sangrados, se queja de dolor, y todavía nos falta mucho tiempo para que llegue la menopausia, el tratamiento va a ser, pues, médico y quirúrgico.
¿Médico para qué? Para disminuir el dolor, para disminuir esta acumulación hormonal, y quirúrgico para retirar definitivamente estos focos de adeno. Y se puede hacer una histerectomía subtotal, aunque ya saben, la subtotal tiene un problema. Aquí, ¿no es cierto? Aquí estamos dejando algo. La total nos da la ventaja de que nosotros vamos a garantizar que esa mujer no tenga problemas de cuello uterino más adelante. Y la radical que ustedes saben es para la patología reumática, ¿sí? Bien, y eso es lo que nos tocaba para el día de hoy. ¿Alguna consulta, alguna duda? Yo sí tengo muchas consultas. Me enciende la luz, por favor.